Bienvenidos nuevamente al curso de climatización. Es un curso que va desde lo básico hasta lo más complicado, así que te exhorto a tener paciencia eh, y ir poco a poco porque se cubren ciertas cosas que son esenciales para poder entender lo más complicado. En este curso cubriremos los aspectos básicos de la climatización. Saludos, mi nombre es Wilfredo Díaz González y tengo el privilegio de ser el instructor de este curso. Y para que conozcan un poquito de mí, pues a lo largo de mi trayectoria profesional he tenido el privilegio de desempeñarme como instructor en diversas instituciones educativas, lo cual me ha permitido compartir mi pasión por el aprendizaje y la enseñanza. Mi experiencia como instructor en el International Training Institute ha sido fundamental para desarrollar mis habilidades pedagógicas y profundizar en el manejo de las técnicas modernas de enseñanza. Asimismo, mi rol como instructor en el Cyber Technical Institute me ha brindado la oportunidad de abordar temáticas relevantes en los campos de los sistemas de acondicionamiento de aire, preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos de un mundo laboral. Además, mi labor como profesor de Aeronautical Maintenance Technician ha sido enriquecedora, ya que no solo he compartido conocimientos técnicos esenciales, sino que también he fomentado que mis alumnos una fuerte ética profesional y un compromiso con la seguridad en la aviación. Estas experiencias combinadas han modelado mi enfoque educativo basado en la interacción, la práctica y el desarrollo integral de mis estudiantes. En el módulo 6 vamos a estar trabajando con lo que son los tópicos de transformadores y motores. Muy importante recalcar que la teoría es fundamental para entender el funcionamiento de estos equipos, pero no podemos olvidar que en la práctica y en el campo laboral pues se adquiere mucha de la experiencia necesaria para poder dominar el tópico. El objetivo de la lección vamos a estar trabajando con lo que es el tópico de transformadores, los tipos de motores, eh, la parte de condensadores eléctricos, cuál es su función, cómo trabajan, los factores de potencia, y vamos a estar hablando un poquito de lo que son los motores trifásicos para añadirle el tópico un poquito más industrial. Los motores de doble voltaje nos los encontramos mucho en la parte comercial e industrial. Y los motores de paso a paso, que ya están evolucionando en su tamaño y los vemos empleados en lo que son las válvulas de expansión y control de flujo y el mantenimiento de los motores como tal. Un transformador básico consiste en dos bobinas de inductancia montadas en un núcleo magnético común. Los transformadores de potencia diseñados para su uso en el circuito de 60 Hz tienen núcleos de hierro magnético de alta calidad. Pero los transformadores también están hechos con núcleos de aire para trabajos de alta frecuencia y la ilustración en la siguiente diapositiva muestra un diseño de transformadores típicos. Ten en cuenta que una pequeña resistencia se muestra como parte del bobinado en cada lado del núcleo del hierro. Estas resistencias son pequeñas en comparación con otras características de los devanados, pero son fuentes significativas de calor. Así que tenemos una pérdida ahí del trabajo. Es el trabajo que queremos realizar es mecánico, pero sí hay parte de la energía eléctrica que se transfiere en calor, especialmente cuando los transformadores están cargando. Observe que la bobina secundaria tiene el mismo campo de flujo variable que pasa a través de ella.
y por lo tanto la misma tensión se induce en cada giro de la bobina secundaria que se induce en cada giro de la bobina primaria. Por lo tanto, el voltaje total a través de la bobina secundaria será el voltaje por giro por el número de vueltas. El voltaje a través de la bobina primaria es el voltaje aplicado o el de entrada. Y los voltios por giro es igual a la tensión aplicada dividida por el número de vueltas en el embobinado primario. El voltaje a través de la bobina primaria es el voltaje aplicado o el de entrada y los voltios por giro es igual a la tensión aplicada dividida por el número de vueltas en el embobinado primario. El resultado es la relación de las tensiones de un transformador es proporcional a las relaciones del giro en los dos embobinados del transformador. Y ahí nace lo que son las relaciones, en inglés conocido como ratio. Así que vemos aquí un transformador de 120 voltios a 24 voltios que tendría una relación de giros de 5 a 1. Los transformadores están clasificados para el voltaje en las bobinas primaria y secundaria y también están clasificados para la carga máxima que pueden llevar sin sobrecargarse, o sea, sin fallar. La forma más sencilla de expresar estas clasificaciones de la carga es indicando como tanto amperios de voltaje, VA, conocido como voltios amperes. Para determinar la corriente nominal del transformador, entonces divida la clasificación VA por la tensión nominal del secundario. Una vez ejecute esta operación, similar mostrará la clasificación actual de la bobina del primario. Por lo tanto, un transformador 240 voltios, 120 voltios, clasificado para 0.25 kVA, tendrá las siguientes clasificaciones de corriente. La corriente va a ser la clasificación en voltajes amperes por mil, porque este está en kilovatios. Así que bien antes mencioné 0.25 kilovatios por mil, porque K es 1000. Así que así movemos el punto, lo llevamos a VA y esto te da como resultado 250 VA. Eso lo divides entre 240 voltios y te da a 1.04 amperes. Por ejemplo, en el secundario, si tienes un 250 VA entre 120 voltios del secundario, esto te da como resultado 2.08 amperes, donde la corriente en el primario en amperes y la corriente en el secundario en amperes. Esto significa que el tamaño del cable seleccionado para el embobinado primario no se sobrecalentará y se quemará al transportar por cada 1 amper de corriente y el tamaño del cable seleccionado para el secundario puede transportar poco más de 2 amperes sin fallar. Una nota aclaratoria. Hasta este punto, el embobinado de alta tensión se ha referido como la bobina primaria. Al significado real del lado primario o bobina primaria es la bobina del transformador que recibe la tensión del origen, o sea, la entrada. Este lado puede ser el embobinado de baja tensión o el embobinado de alta voltaje. Todo depende del diseño y la aplicación del circuito, porque sabemos que hay transformadores que van a estar fabricados para subir voltaje o hay transformadores que están diseñados para bajar el voltaje. Hasta ahora, en este capítulo, solo he discutido los transformadores monofásicos. La mayoría de los transformadores de potencia se componen de dos bobinas separadas para cada lado del transformador. De esta manera se puede observar opciones de doble voltaje con muy poco aumento en el costo. La ilustración de esta diapositiva muestra los arreglos típicos.
Los transformadores también están hechos para servir a circuitos de potencia trifásicos. Estas pueden ser opciones económicas para los sistemas trifásicos, tanto en términos de costo inicial como de costo de instalación. Durante muchos años, el tipo de motor más común utilizado en la industria de sistemas de calefacción, aire acondicionado, refrigeración, ha sido el del motor de inducción de corriente alterna. Y es muy probable que este siga siendo el futuro previsible, ¿verdad? Los motores de corriente directa se utilizan en algunas aplicaciones, sin embargo, su uso probablemente esto aumentaría con el tiempo y la evolución de estos motores. Un motor de inducción de corriente alterna consiste en una parte estacionaria llamada estator que rodea una parte giratoria llamada rotor. Uno o más bobinados, comúnmente llamado como bobinas de armadura, y se montan en el estator fijamente, que generalmente es de la forma cilíndrica, y no hay bobinas en el sentido habitual en el rotor. En su lugar, el bobinado del rotor normalmente toma la forma de una jaula de ardilla, es decir, una serie de barras de metal con todos los extremos conectados entre sí en un núcleo magnético laminado. El rotor en sí no está conectado por cables a una fuente externa de tensión. El motor de inducción deriva de su nombre del hecho de que el campo magnético generado en el estator induce una corriente, que produce un campo magnético en el rotor. Si el campo magnético se puede hacer para girar, la corriente inducida en el rotor perseguirá el campo giratorio, haciendo que la jaula de ardilla gire. Este efecto es similar al vínculo magnético entre las bobinas primarias y secundarias de los transformadores. El campo producido por un conjunto de bobinados trifásico gira, pero un campo producido por un bobinado monofásico no, por lo que se necesita un poco de truco para hacer que un motor de inducción monofásico funcione. Más sobre estos detalles más adelante. La imagen de esta diapositiva muestra una vista de corte de un motor de inducción de corriente alterna típicamente utilizado en el campo laboral. La velocidad de un motor de inducción de corriente alterna determinada por el número de polos que tiene el motor y la frecuencia de la corriente que se suministrará a él. En la placa de los motores vamos a ver especificado el número de polos y este va a estar relacionado a lo que son las revoluciones por minuto que se mueve ese motor. Así que es muy importante que observe la información que nos da el manufacturero en la placa de los motores. Utilice esta ecuación que le voy a dar, coja lápiz y papel y escriba la siguiente ecuación. Esto es para calcular la velocidad sincrónica de un motor. S mayúscula sub S, que va a ser una S, y al lado derecho va a tener una S minúscula, es igual a 120 por la frecuencia entre el número de polos. Eso en ecuación sería una S mayúscula sub S, S mayúscula al lado una S pequeña, es igual a 120 por el número de la frecuencia que esté especificado en la placa del motor entre la P, que es el número de polos, donde S sub S es la velocidad sincrónica que vamos a estar calculando en revoluciones por minuto, y 120 por F es 120 veces la frecuencia de la fuente de alimentación, y P minúscula es el número de polos en el motor. Toda esta placa, todo esto está en la placa del motor. Por ejemplo, si tienes un motor de 6 polos con una frecuencia de línea de 60 Hz, entonces tienes S sub S es igual a 120
por la frecuencia entre P minúscula. Sustituyendo 120 por F sería 120 por 60 Hz. Y luego ese resultado entre 6, que es el número de polos. 120 por 60 da 7200 entre el número de polo, que es 6, da 1200 revoluciones por minuto. Sin embargo, debes de saber que los motores generalmente que funcionan bajo carga no giran exactamente a la velocidad sincrónica. La diferencia entre esa velocidad real y la velocidad síncrona teórica se llama deslizamiento. Cuanto menor es el deslizamiento, más cerca de la velocidad del rotor a la velocidad síncrona. El deslizamiento a menudo se expresa como un porcentaje y se puede calcular de la siguiente manera. El deslizamiento, que se va a conocer como S minúscula, va a ser igual al paréntesis. Dentro de ese paréntesis va a estar S sub S menos SR, cierro paréntesis, entre S sub S. Y luego todo eso lo multiplico por 100 porque lo quiero llevar a por ciento. Donde S minúscula es el porcentaje de deslizamiento, S sub S es la velocidad síncrona en revoluciones por minuto. S sub R es la velocidad del rotor en revoluciones por minuto. Por ejemplo, si tienes un motor con una velocidad síncrona de 1800 revoluciones por minuto, que esta es la información que está en la placa del motor, y una velocidad del rotor de 1750 revoluciones por minuto, que esta información la puedes leer con un instrumento, ¿verdad? Un RPM gun, un instrumento que mide las revoluciones del motor, ya sea de contacto o de no contacto. Y puedes entonces sustituir estos valores en la ecuación y calcular el deslizamiento. Por ejemplo, como antes mencioné, tendrías para calcular el deslizamiento el diferencial entre la velocidad que dice el manufacturero y la velocidad real. Vamos allá. 1800 menos 1750 es 50 de diferencia. Esa es la diferencia. Que la carga que está sometida a ese motor no le permite trabajar a las revoluciones síncronas. Entonces, 50, que esa diferencia entre 1800, que es a la velocidad que tiene que correr, entonces eso te va a dar un número que es 0.0278 y lo vas a multiplicar por 100 a llevarlo a por ciento. Vuelvo y repito. 1800 revoluciones, que es lo que dice la placa, menos 1750, que es lo que leo realmente que está corriendo el motor en revoluciones por minuto. Esa diferencia entre la velocidad que se supone que se mueve el motor a 1800 revoluciones, que es lo que dice la placa, y ese número por 100. Esto te da como resultado 2.78% de deslizamiento. Hay reglas generales que solamente permiten hasta un 3% de deslizamiento, pero ya esta información más específica la tienes que consultar con las especificaciones del manufacturero en cada motor. Esta diapositiva muestra algunos de los motores más comunes utilizados en la industria del sistema de refrigeración aire acondicionado. Se calcula utilizando la forma S es igual al paréntesis dentro de ese paréntesis, S sub S menos SR entre S sub S, y como resultado lo multiplica por 100. Ya discutido en la diapositiva anterior. Donde S es el desplazamiento. Así que ya dimos un ejemplo que el porciento del desplazamiento pues estaría comprometido
si sobrepasa un 3% en la mayoría de los casos. Hay al menos 8 tipos básicos de motores utilizados en la industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado, refrigeración, de la siguiente manera, ¿no? Así que tenemos los polos sombreados, las fases divididas, condensador dividido permanentemente, arranque del condensador ejecutado por inducción, arranque por capacitador ejecutado por condensadores, los trifásicos, los motores de paso a paso y los motores de corriente continua con excitación derivada. Los primeros 5 de estos son motores de corriente alterna monofásico. El sexto es un motor de corriente alterna trifásico. El séptimo es un tipo especial y aplicaciones de motor de corriente continua. Y el último es un motor de corriente continua de uso general. Las operaciones del motor, las bobinas del estator se energizan y crean un campo magnético. El campo magnético inducido hace que el rotor se magnetice. Al igual que los polos derogan y los polos opuestos se atraen, los postes sombreados en un segundo embobinado se utilizan para tirar del rotor fuera del centro y permite entonces que gire. Antes de que veamos los diversos tipos de motores, vamos a ver cómo funciona realmente un motor. Esta ilustración muestra un motor muy simple. Se utiliza un imán permanente, mostrado ahí en la figura A, al lado izquierdo, que es la parte que gira. Está suspendido en otros 2 imanes, la parte B, son los polos similares que se repelen entre sí, y por lo tanto hace que el rotor gire, que es la figura C. Y si tuvieras que utilizar una corriente alterna, las polaridades cambiarán constantemente. Y nunca habría una oportunidad de que los polos diferentes se unieran y hicieran que el motor se detuviera. La ilustración del lado izquierdo de esta diapositiva muestra lo que sucede, expresado como ondas sinusoidales. Como puedes ver, mantener el motor en funcionamiento no es un problema. El rotor continúa girando mientras los polos estén cambiando. El problema en realidad surge al tratar de arrancar el motor. La imagen de la derecha muestra lo que sucedería si el rotor se coloca directamente entre 2 polos de polaridades opuestas. Entonces el motor no podría arrancar, ya que tanto el rotor como los polos se sentirían atraídos entre sí, y para superar esto se deben mantener algunos medios para evitar que los polos diferentes que atraen permanezcan juntos. La ilustración de esta diapositiva muestra ondas sinusoidales que están en fase de un circuito resistivo. Pero si coloca una bobina de alambre o un condensador en serie con la resistencia, en realidad puede hacer que las ondas sinusoidales se desintegran ligeramente. Compara esta imagen con la imagen de la siguiente diapositiva, donde las ondas sinusoidales actúan a cambio con respecto al voltaje. Aquí hago un paréntesis y le traigo como ejemplo las especificaciones de un motor que recientemente me encontré en un servicio en el campo laboral. Así que vemos la placa del motor, donde está la información, y vemos entonces también la información del pulley, ¿verdad? De la polea. Ahí está la información, donde menciona el diámetro, el modelo de la polea, también se puede corroborar la correa como tal. Hay mucha información que se puede adquirir en el campo laboral. En esta ilustración, la onda sinusoidal
actúa que se va desplazando con respecto a la tensión. Si aplica un sistema de cambio de fase a un motor simple añadiendo una segunda bobina de alambre, como se muestra en este diagrama de esta diapositiva. Incluso si el rotor se detiene, en algún momento se puede iniciar de nuevo. Estos dos bobinados separados pueden arrancar el motor y mantener su velocidad de marcha y el torque. Un bobinado se llama el bobinado de arranque y el otro, el bobinado, se llama el bobinado de carrera. El bobinado de arranque utiliza alambre más delgado y tiene un número diferente de giros en él que el bobinado de carrera. Y de esta manera la corriente que desarrolla en los dos bobinados que son algo fuera de fase entre sí. Todas las cargas inductivas provocan un cambio de fase entre el voltaje y la corriente. Este desplazamiento de fase está representado por un número o expresado como decimal o en un por ciento, llamado factor de potencia. Cuanto menor sea el factor de potencia, menor eficiente será el funcionamiento del motor. El factor de potencia es la potencia real en vatios, dividida por la potencia aparente en voltios amperes. Si se conoce el factor de potencia, puede medir el voltaje y la corriente y luego calcular la potencia utilizando la siguiente ecuación. Los vatios menos los voltios por el amperio por el factor de potencia. Los capacitores se añaden a algunos circuitos del motor con el fin de corregir el cambio de fase causado por las cargas inductivas. Hay dos tipos de capacitores utilizados en el circuito de un motor. Está el capacitor de arranque y el capacitor de corrida. El propósito principal de estos capacitores de arranque es aumentar el par de arranque del motor. Solo está en el circuito con un breve tiempo durante la puesta en marcha. Un capacitor de carrera permanece en el circuito durante todo el ciclo de la carrera del motor y su función principal es mejorar el factor de potencia o la eficiencia operativa del motor. Los capacitores están cableados en serie con el bobinado de arranque del motor. Probablemente el más simple de todos los motores es el motor de polo sombreado. Consiste en un rotor de jaula de ardilla, un núcleo de hierro y dos o más anillos de sombreado o bobinas de sombreado, de las que se deriva el nombre. A veces se conoce como un motor de marco de esqueleto. Un motor de polo sombreado tiene un embobinado de arranque hecho en un solo giro de alambre de cobre pesado, como se muestra en la ilustración de esta diapositiva. Los anillos de sombreado producen el retardo de la fase cuando se aplica corriente alterna a la bobina. La fuerza del campo magnético es mayor primero en el polo sin sombra y luego en el polo sombreado. Si el motor se detiene o si los rodamientos se congelan, el embobinado del motor generalmente no se quema. Esto se debe a la alta impedancia de los devanados. Cuando están en una condición de rotor bloqueado, dibujan muy poca corriente. La dirección de rotación es hacia el polo sombreado. La dirección de rotación es hacia el polo sombreado. Los motores de polo sombreado no se pueden invertir fácilmente. Los polos sombreados son esos motores que se pueden hacer para tener múltiples velocidades mediante la adición de grifos de voltaje al embobinado del motor, como se muestra en la ilustración de esta diapositiva. La velocidad real del motor depende de las cargas aplicadas al motor. Cuando se utiliza un grifo de menor velocidad, el motor no es capaz de producir tanto par o potencia y no será capaz de seguir funcionando a toda velocidad.
La velocidad síncrona del motor no cambia, pero la cantidad de deslizamiento aumenta. Si el motor es demasiado grande para la carga, no se ralentizará cuando se coloca un grifo de menor velocidad. El motor sombreado es de bajo costo, pero también tiene un par de arranque bajo y un factor de potencia bajo. La mayor deficiencia de los motores de polo sombreado es en sus que son muy ineficientes. Debido a estas limitaciones, estos motores de polo sombreado se construyen solo en tamaños pequeños. Se utilizan para los servicios ligeros en pequeños aparatos, incluyendo ventiladores, sopladores, relojes y otros dispositivos de sincronización. Una forma de polo sombreado se utiliza mucho en los motores de control proporcional. La imagen de esta diapositiva ilustra un polo sombreado que se utiliza en una de las aplicaciones proporcionales reversibles. Tienen dos bobinas de sombreado en cada polo. La bobina que se enrolla en una dirección opuesta, lo que permite que el motor se invierta cambiando la dirección de la corriente que fluye a través de las bobinas del sombreado. Este tipo de motor se utiliza para aplicaciones de ventilador o soplador, de aire acondicionado directo en refrigeradores como ventiladores de condensador y los evaporadores. Motor de fase dividida, los split phase motor, también llamado motor de inducción de arranque. De inducción utilizan un interruptor centrífugo o un relay de corriente para cambiar el bobinado de arranque dentro y fuera del circuito. El funcionamiento tiene un principio de un cambio de fase. Los devanados tienen diferentes características de resistencia e inductancia y se colocan en el estator en un ángulo de 90 grados entre sí. La ilustración en el lado izquierdo de esta diapositiva es una representación típica de un tipo de motor con un interruptor centrífugo como controlando el arranque. La ilustración en el lado derecho muestra el mismo tipo de motor, pero tiene un relay de corriente que desconecta el bobinado de arranque a medida que el motor se pone en velocidad. El par de arranque y el par de marcha son relativamente bajos en los motores de fase dividida porque el cambio de fase real es pequeño, alrededor de 10 grados. Se utilizan para aplicaciones de soplador de transmisión por correa y en electrodoméstico pequeño como lavadora, secadora o algunos sopladores de horno. Para aumentar el par de arranque de un motor, puede insertar un condensador en serie con el circuito del bobinado de arranque. El diagrama en el lado izquierdo de esta diapositiva muestra un circuito simple de un condensador en serie con el devanado inicial. Esto se denomina motor de condensador dividido permanente. El nombre se deriva del hecho de que el condensador nunca se saca del circuito. El esquema del lado derecho de esta diapositiva muestra otra forma común de representar los bobinados esquemáticamente y muestra cómo el condensador está conectado a la bobina inicial. La ilustración de esta diapositiva muestra cómo aparecen las ondas sinusoidales para cada bobina. La forma de onda R es la corriente de la bobina de carrera. La forma en la gráfica de la onda S es la corriente en el devanado inicial. Ten en cuenta que la S está liderando R. Esto debido al condensador en el circuito. Si un condensador está cableado en serie con un inductor en el circuito de corriente alterna, la corriente se desplazará de la fase hacia adelante. Los motores de condensador dividido permanente tienen un par de arranque moderado y una eficiencia de funcionamiento intermedia. Se utilizan principalmente para compresores pequeños y aplicaciones de sopladores y ventiladores de accionamiento directo.
La ilustración en el lado izquierdo de esta diapositiva muestra el diagrama esquemático de un capacitor de arranque en un motor de inducción de corrida. Ten en cuenta que el condensador está cableado en serie con el bobinado de arranque y que un interruptor centrífugo está montado en el eje del motor. Cuando el motor alcanza aproximadamente un 70 a un 80% de su velocidad de marcha, el interruptor entonces se abre y corta automáticamente el desaceleramiento de arranque fuera del circuito. A continuación, el motor entonces funciona como un motor de inducción monofásico. El interruptor centrífugo es el dispositivo de control más común utilizado para quitar el condensador del circuito. Sin embargo, otras formas comunes de motor de arranque de condensador incorporan un relé. La ilustración del lado derecho de esta diapositiva muestra esquemáticamente cómo un relé de corriente se puede conectar al bobinado principal del motor. A medida que el motor se inicia, la corriente del bobinado de carrera está en su máximo, dado que la bobina de relé de corriente está cableada en serie con la bobina de carrera. La corriente en la bobina de relé está en el punto más alto. Esta alta corriente hace que el relé cierre sus contactos, colocando el condensador en el bobinado de arranque en el circuito. Cuando el motor alcanza entonces un 75 un 80% de su velocidad, la corriente en el circuito de la bobina de carrera disminuye y los contactos de relé se abren. Esta condición y esta acción abre los circuitos de la bobina de inicio y en este punto hay suficiente par para mantener el motor funcionando a su carga y su velocidad nominal. Este estilo de motor produce un par de arranque mayor que el split phase motor. Se puede utilizar en compresores pequeños, bombas y equipos de aire acondicionado. Un motor de capacitor y capacitor de corrida, de arranque, lo que se conoce como Capacitor Start, Capacitor Run, CSR. Es un motor que tiene un par de arranque muy alto y una eficiencia de funcionamiento mejorada. El esquema en esta diapositiva muestra un circuito de Capacitor Start, Capacitor Run básico. O sea que es un motor que tiene capacitor para arrancar, capacitor para correr. Tenga en cuenta que hay dos capacitores utilizando en este circuito. Están etiquetados como SC, Start Capacitor, capacitor para arranque, y RC, Run Capacitor, capacitor de corrida. El diagrama esquemático en el lado izquierdo de esta diapositiva ilustra cómo estos capacitores se cablean realmente en paralelo cuando se inicia el motor. El capacitor de arranque y el capacitor de corrida utilizan unos relés de potencial conocidos como potential relay o voltage relay, en lugar de un relé de corriente para quitar el condensador del circuito. Observe que el esquema del lado derecho de esta diapositiva, que la bobina relé está en paralelo con la bobina de arranque del motor. Los contactos de relé están cerrados para que el condensador de arranque esté en el circuito a medida que se inicia el motor. El terminal 1 en todos los relés potenciales siempre está conectado al capacitor. Y recuerda esto, que lo puedes volver a ver. El terminal número 2 siempre está conectado al terminal de la bobina del arranque del motor al compresor. El motor o el compresor. El terminal número 5 siempre está conectado al terminal común del motor o del compresor. Otros terminales, como los etiquetados número 4, número C, el 6, se utilizan para puntos de unión conveniente para otros componentes. El relé de potencial funciona
en su fuerza electromotriz del contador, generalmente en la bobina de inicio. La tensión a través de la bobina de arranque durante ese periodo de arranque del motor es insuficiente para operar el relé hasta que el motor arranca aproximadamente un 75% o el 80% de su velocidad de carga completa. Cuando el voltaje aumenta en la bobina de arranque a un nivel lo suficientemente grande como para cerrar el circuito magnético, llamado voltaje de recogida. Los contactos normalmente cerrados entre el terminal número 1 y el terminal número 2 se abren, sacando el capacitor de arranque fuera del circuito. Si tienen que reemplazar un relé de arranque de este tipo, debe seleccionar uno que tenga las mismas tensiones de recogida que el que se va a reemplazar. La figura de esta diapositiva muestra el circuito relé de arranque en la posición abierta. La tensión de recogida ha energizado el relé y el contacto se mantiene en la posición abierta. La tensión necesaria para mantener el circuito magnético en la posición cerrada se denomina tensión de retención. Es considerablemente menor que la tensión de recogida que hizo que el relé cerrara el circuito magnético. Una vez que el relé ha sido energizado, no se necesita tanta tensión para sostener el relé, ya que los miembros en movimiento del sistema magnético del relé ya están en posición cerrada. En esta condición, el sistema magnético está en su mejor forma y una corriente más pequeña producirá suficiente fuerza para sostener el imán contra los resortes y a la vez la gravedad, que están tratando de separar los miembros, los contactos. Si la velocidad del motor cae por debajo del 70%, el voltaje de devanado de arranque disminuirá nuevamente y el relé de arranque se caerá, devolviendo el condensador de arranque al circuito. Esto causa problemas considerables, especialmente en los condensadores de arranque. El condensador puede sobrecalentarse y lo hará, y puede desarrollarse una falla en el devanado inicial. Este capacitor de arranque y los motores de capacitor arranque y capacitor de correr tienen un rotor bloqueado más alto y acelerado el par de arranque por amperio que el motor de arranque del condensador, el motor de inducción o del motor de la fase dividida. Debido a su alto par de arranque, este motor se puede utilizar para alimentar compresores más grandes, bombas y equipos de aire acondicionado y equipos de arranque duro, o sea que de mucho torque, que se sometan a condiciones de subextensión. Los compresores herméticos grandes suelen ser accionados por motores trifásicos. Los motores trifásicos tienen un par de arranque más alto que todos los motores de inducción. También tienen la mayor eficiencia de arranque y funcionamiento. Estos motores generalmente se utilizan para grandes aplicaciones comerciales en los aire acondicionados, en lugar de para aplicaciones residenciales. Los motores trifásicos pueden variar de tamaño de al menos 1 horsepower, un caballo de fuerza, a varios miles de caballos de fuerza. Los motores más comunes son de 5 caballos en adelante. Son casi siempre trifásicos. Los compresores atrifásicos, que son de corriente alterna, normalmente comienzan en unos 3 caballos de fuerza y hasta 200 caballos de fuerza. Un motor trifásico es esencial, tiene 3 bobinas separadas en él. En la ilustración del lado izquierdo de esta diapositiva se muestra un dibujo esquemático de un motor trifásico típico. Cuando se utiliza potencia trifásica, es decir, cuando se aplican 3 patas de potencia en lugar de 2,
el par de arranque del motor aumenta considerablemente sobre el motor monofásico. Otros efectos del uso de potencia trifásica es que el motor no requiere componentes de arranque. La ilustración del lado derecho de esta diapositiva muestra las ondas sinusoidales para el voltaje y la corriente de cada pierna de las bobinas de un motor trifásico. Como puedes ver, en una potencia trifásica la forma de onda son siempre 120 grados separadas. Esta es la razón por la que no se necesitan componentes de inicio. Cada bobina obtiene su potencial a 120 grados antes de que el siguiente o los demás bobinados anteriores. Todos los motores trifásicos se pueden invertir simplemente cambiando dos cables de las fuentes de alimentación entrante. El efecto de este intercambio es invertir la dirección de la rotación del campo magnético de las tres fases. Ahora, en algunos motores hay que observar las especificaciones del manufacturero porque puede ser que las cajebolas no resistan o no estén diseñadas para trabajar de la dirección contraria. Así que observe bien las especificaciones del manufacturero. Los bobinados de los motores trifásicos están conectados en dos configuraciones básicas. Uno se llama configuración delta y el esquema del lado izquierdo de esta diapositiva muestra un motor configurado en delta. El segundo se llama configuración en estrella y la imagen en el lado derecho de esta diapositiva muestra una representación esquemática de un motor de configuración en Y. No hay ninguna diferencia real en cuanto a la operación entre las dos configuraciones, pero sin embargo, las diferentes disposiciones permiten a los ingenieros una amplia latitud en los diseños de sistemas de arranque para compresores y motores más grandes. Generalmente, los motores que se trabajan en Y delta, en Y también, se encuentran en la región de motores pequeños trifásicos. Los motores que cuentan con Y son a menudo máquinas de doble voltaje. La mayoría de ellos están en los rangos de los 10 a los 100 horsepower. Y los motores delta normalmente se utilizan para alto torque, como compresores de aire comprimido o motores que necesitan las prensas hidráulicas, motores de alto caballaje y alto torque. El motor ilustrado en esta diapositiva y en el lado derecho de la diapositiva anterior es un motor trifásico de doble voltaje. Ten en cuenta que en una realidad hay 6 bobinas. En realidad hay 6. El sistema de numeración es el mismo para todos los motores de doble tensión o de compresores de motores. Todo es cuestión de ver cuántos cables salen afuera del motor para realizar las combinaciones pertinentes de acuerdo a la información que nos da el manufacturero en la placa del motor. La ilustración de esta diapositiva muestra un motor trifásico conectado a una fuente de alimentación de baja tensión, 220 voltios o 208 voltios. La línea L1 está conectada tanto al terminal T1 como al terminal 7, T7. L2 está conectado a T2, T8. L3 está conectado a T3, T9. Y T4, T5 y T6 están conectados entre sí. Esto realmente pone el bobinado del motor en una configuración paralela. Observe que los extremos opuestos de la bobina, que son T7, T8 y T9, están permanentemente unidos dentro del motor. El esquema de esta diapositiva muestra el mismo motor conectado a una fuente de alimentación, pero esta vez de alta tensión, 440 voltios, 460. L1 está conectado a T1, L2 está conectado a T2 y L3 está conectado a T3. T4 y T7 están conectados entre sí, T5 y T8 están conectados entre sí,
T6 y T9 están conectados entre sí. Esto coloca a los bobinados del motor en una configuración en serie. Los motores mostrados en las dos diapositivas anteriores utilizan lo que se conoce como el método de arranque a través de línea, across the line. Es decir, solo utilizan un contactor a un controlador de arranque. La razón de esto es que el amperaje de entrada al rotor bloqueado, lo que llamamos LRA, es lo suficiente bajo como para hacer que el uso de esos dispositivos de arranque sean económicos. Continúa con el módulo 6, transformador y motores, parte 2.